Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, qué alegría volver a estar aquí reunidos, qué alegría tenerlos allí al otro lado de la pantalla. Gracias por continuar, de verdad que sí. Y bueno, hoy más que un devocional traigo una palabra del Señor, de parte del Señor que me ha dado para todos. Bueno, quiero compartirles que el día domingo en el culto de dominical allí en la iglesia donde nosotros impartimos allí palabras, servimos al Señor, el Padre, el Espíritu Santo nos hablaba de un tiempo que viene fuerte, viene un tiempo bastante fuerte para la tierra, para toda la humanidad, y nos envió a ungir la casa con aceite, a cubrirla con aceite, como hizo el pueblo de Israel, que eso lo vemos en Levítico, que cubrieron sus dinteles con vino, que es símbolo de la sangre preciosa, y con aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. Los dinteles a entrar a casa, las puertas y ventanas. Coger un poquito de vino, o bueno, nosotros el vino lo hacemos con uva morada. El zumo de esa uva lo cogemos y lo pintamos un poquito, los dinteles de las puertas y las ventanas, como protección, símbolo de la sangre de Cristo, que tiene el poder de cubrirnos, de redimirnos, de limpiarnos, de guardarnos. Y después con aceite de oliva, nosotros colocamos el aceite de oliva también en los dinteles y en las ventanas. Hablaba yo a la iglesia y les compartía esto, y el Señor me decía: ¿cuántas veces entran a una casa a tomar una vivienda nueva o a tomar una vivienda usada en arriendo, una habitación, y no se toman la molestia de presentármela, consagrarla a mí, limpiarle la atmósfera, los aires? Y nos damos cuenta que son casas que están contaminadas de espíritus, de anatemas, y pensamos que no, que eso no se necesita, que solo la oración. Y resulta que es necesario consagrarla al Señor, como Él manda en su palabra. Todo debe ser consagrado al Señor. Entonces, eso pasó el domingo. El día lunes, en la madrugada, el Señor me da un sueño, y allí me encuentro en una cabaña de madera, en una casa de madera, y una ventana muy grande. La casa de madera era pequeñita y tenía una ventana, un vidrio muy grande al frente, y estaba con dos hermanas allí, dos personas, y en ese momento veo que viene un ventarrón, un turbión terriblemente, con granizo, un viento fuerte y langostas. Venían muchas langostas, que los langostas son los saltamontes, también le llamamos saltamontes, y se pegaban al vidrio y golpeaba ese viento durísimo el vidrio. Y en ese momento se entró por debajo de la puerta un fuerte viento. No tumbó la puerta, pero se entró por debajo ese viento y cogió una de las dos hermanas que estaban allí y la golpeaba contra la pared, y la golpeaba durísimo. Ella se levantaba, se intentaba levantar y volvía y la golpeaba. Y en ese momento esa voz dijo: a ti no te puedo tocar, pero de una forma muy fea. Y yo empecé: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo repetía mucho esto y yo decía: la sangre de Cristo nos cubre. Cuando eso se puso más furioso el viento, y empecé a escuchar como estruendos, pero no veía nada porque eso caían bolas de granizo, mi hermano, como de este tamaño, impresionantes. Cuando de un momento a otro se bajó el viento, y yo dije: se fue. Y las dos hermanas estaban en el piso, estaban débiles, y yo salí rápido a mirar qué había pasado afuera. Y habían cantidades de cabañas iguales a la mía, pero habían unas que les faltaba el techo, otras que estaban totalmente destruidas, otras que estaban de pie, no les había pasado nada. Y resulta que el Señor me dice: deben guardarse. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y eso me dijo, me traía el Señor a que
nosotros debemos guardarnos en Él, iglesia. Nosotros debemos estar cubiertos en Cristo. Y de verdad que esto del ungir con vino y con aceite, cubrirnos, no es algo de que nos lo inventamos, no. Es algo que nos mandó el Señor y en este sueño me lo confirma. Porque cuando yo nombraba la sangre de Cristo, inclusive ese viento me habló, que yo sé que fue el enemigo, diciéndome que no me podía tocar. Uno, mis hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor, caminemos, tratemos de caminar lo mejor posible con el Señor en santidad. Y dos, mis hermanos, empecémonos a cubrir. De verdad que la sangre de Cristo tiene poder y el Señor está hablando a través de muchos. Dios usa sus trompetas, Dios usa los atalayas. Y el Señor me decía, ve y anuncia, no calles, háblalo, háblalo, porque mi pueblo debe saber y debe prepararse. Preparémonos, pueblo, preparémonos, porque lo que entendí allí es que viene por el aire viene lo que va a llegar para la humanidad. Entonces, mis hermanos, quiero leerles 2 versículos de la palabra que el Señor nos reveló después de este sueño a mi esposo y a mí. En Isaías capítulo 25 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y Isaías 26, capítulo 20 y 21. Versículos 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Mira, mis hermanos, hago un breve paréntesis. Aquí el Señor nos está hablando de esa casa que nos cubre Él. Entrar en su presencia, de esa morada que Él es para nosotros. ¿Y cuáles puertas debemos cerrar? Las puertas del pecado, mis hermanos. Las puertas de la maldad, de la transgresión, de la iniquidad, de todo aquello que nos está apartando de Dios. Mis hermanos, ven, mira lo que dice el versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. ¿Qué quiere decir cuando nos dice que ya no va a encubrir más sus muertos? Está hablando espiritualmente. Ya no te va a encubrir más, ya no te va a proteger más a esos muertos espirituales, a esos muertos que no han querido escuchar el llamado de papá. Iglesia, pueblo, todo el que me escucha, al que le compartan, despierten. Debemos despertar. La palabra del Señor dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertemos, hermanos, empecémonos a cubrir. Abramos nuestros ojos, porque el Señor, cuando llegó el COVID-19, me habló, mis hermanos, también, y nos mostró 2 años antes que iba a llegar esta pandemia, y nos reveló que iba a ser muy fuerte, y nos ordenó que no deberíamos vacunarnos, y gracias al Señor no nos vacunamos, iglesia. No nos pusieron esta dosis, porque el Señor lo mandó y nosotros obedecimos. Y yo estuve en embarazo durante esa pandemia y nada le pasó a mi bebé. La gloria y la honra es para mi Padre Celestial, y vamos a seguir obedeciendo, mis hermanos. Cuiden los niños, porque esto va a atacar mucho a la infancia, a la adolescencia. Cuiden los niños, cuídense, fortalezcan sus defensas. De verdad que es necesario fortalecer las defensas, porque el Señor, claro, nos reveló en el sueño que lo que viene por el aire. Y por el aire vienen muchos virus, muchas contagios, mis hermanos. Apercibámonos,
abramos nuestros ojos y seamos entendidos a los tiempos, porque Dios está hablando ahora más que antes. Mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la revelación que nos has impartido, que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás llamando a abrir los ojos, Señor. Así como aquella muerte de los primogénitos, tú hablaste al pueblo tuyo, no a otro, a tu pueblo Israel, y le dijiste, Señor, que debían untar la sangre del carnero, amado Dios, allí en los dinteles de sus casas, Señor, en las puertas, Dios. Y cuando pasara la muerte, al ver la sangre, no iban a tocar los primogénitos de ellos. Y así lo hizo tu pueblo. Y esa sangre estaba ya hablando de la sangre del Cordero inmolado, del Santo. Señor, que este acto profético, que esto que nos has enviado a hacer, el pueblo se despierte y lo haga. Y también, mis hermanos, debemos ungirnos, debemos nosotros aplicarnos la sangre de Cristo y ungirnos con el aceite. Cada uno de los que vivamos dentro de esa casa, hijos, esposos, familias, todos, hagámoslo con fe. Padre, te damos gracias, Señor. Bendita es tu palabra, Señor. Nuestra alma te alaba. Y el Señor dice, porque yo estoy protegiendo a mi pueblo, dice el Señor. Sean apercibidos, hijitos, porque los estoy llamando y los quiero cubrir como la gallina cubre a los polluelos, dice el Señor. Santo, te adoro, Señor. Bendito es tu nombre. Damos gloria y honra al Señor, iglesia, y abre tus ojos y tus oídos, que el Señor nos está hablando, nos está despertando. Te bendigo, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios te cubra, que el Espíritu Santo venga sobre ti, traiga revelación y entendimiento en estos tiempos. Tu pastora Carolina de Serna, y no olvides, comparte. Necesitamos ser atalayas, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Feliz y hermoso día.